Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, José, son las 6:02, son en punto las 6:02. Es poco el tiempo, ¿no? Lo que tenemos para vamos a esperar a los compañeros. Yo creo que no tardan en conectarse. Pero me gustaría saber, en tu caso, si ya tienes instalado el Java y el NetBeans, si ya lo tienes, si no tienes ningún problema en ese sentido. Ya está instalado. Ya está corriendo, no te marca ningún error. Pues la última vez aquí lo programamos y según yo quedó bien. Entonces el caso que lo estábamos haciendo en conjunto, el ejemplo. Sí. Ok, muy bien, sí. Esto ya está instalado. Sí, ya recuerdo. El caso tuyo ya está. Okay. Quizá lo único que ya ves que cuando se instaló, marcó un error ahí al final cuando estábamos haciendo un pequeño sencillos. Allí lo que pasa que cuando uno crea el proyecto, te dice qué compilador vas a usar, ¿no? O qué característica. Si va a ser Maven o si va a ser Gradle. Nosotros seleccionamos la segunda, que fue Gradle. Entonces en Gradle necesitas actualizar algunas librerías, algunos plugins. Por eso cuando se trató de ejecutar el programa no corría. Si ese mismo programa lo corres en Maven, va a correr. Ese es otro de los compiladores que trae o sea, NetBeans, aparte trae algunos plugins, o sea, algunos, digamos, software adicionales que se crean en el editor, y ya con eso no tendría ningún problema, ¿no? No sé si quieres que lo veamos ahorita o esa parte ya no te marca ningún error, si pudiste correr el programa. Es que la sesión del día de hoy... A ver, dime adelante, no lo has vuelto a correr. No lo he vuelto a correr. Ok, miren, ahorita lo que se conectan los demás, no tiene sentido seguir nosotros sin tener la herramienta, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver de manera conceptual los 4 capítulos y así nos la podemos llevar y terminar la materia, ¿no? Aquí lo importante sería ver los conceptos y más que ustedes los puedan leer desde su casa, ver videos, no qué sé yo, pero que puedan hacer las prácticas en un software ya, o sea, que realmente lo tengan instalado, configurado y que corra bien. O sea, no tiene caso de seguir viendo los conceptos y todo esto si no tienen la herramienta bien instalada, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver tu caso, por lo tuyo ya casi está, prácticamente ya está, es un detalle mínimo. No sé cómo están los demás, Omar, Juan Radamés, Ramón. La pregunta es, ¿ya tienen ustedes instalado el Java y el NetBeans correctamente, completamente instalado, o tienen algún problema? No, yo ya lo tengo instalado, ya, pues no he programado nada porque no sé, pues, pero el Hola Mundo ya jaló. ¿Ya corrió? Sí. ¿Ya jaló? Excelente. Entonces, al menos ya van 2. Omar, ¿qué me dices, Omar? ¿Cómo estás? Yo necesito que todo lo tengan instalado, corriendo. Sí, adelante, Omar. Todavía no lo he hecho, profe, pero en esta clase queda. Ya la he instalado. Ya ¿Sí? estoy en la computadora para hacerlo. Ok. Bueno, no, hoy vamos a ver, te acuerdas que tenemos un programa y que tenemos que cumplir, está en la plataforma, de hecho ya estamos atrasados una semana. Eso se vio en las primeras clases. Yo aquí tengo un video, lo voy a poner así poquito, pero no lo vamos a ver todo, o no sé si muchos estén en esa situación, a lo mejor se amerita verlo, pero aquí grabé. Hola, en este video tutorial vamos a explicar cómo hacer la instalación del kit de desarrollo de Java y lo que es el entorno de desarrollo integrado NetBeans. Para hacer este proceso, primero tenemos que ir lo podemos ver aquí o podemos avanzar. Si ustedes consideran que es muy importante verlo, lo vemos. No dura tanto, dura 15 minutos nada más, por si alguien tiene dudas. Y si son muchos los que no saben, podemos pasar el video y repasar qué problemas tienen. Pero no vamos a hacer eso nada más. Tenemos que empezar a ver clases y objetos ya. Vamos a ver el texto, vamos a analizar un ejemplo que viene ahí en la antología. Viene un ejemplo de una libreta de calificaciones. Y a partir de esa libreta de calificaciones se generan o de una clase que invoca otra clase. La libreta de calificaciones invoca una clase de calificaciones.
Entonces, es similar a lo que vimos antes del molde, ¿no? El molde, por ejemplo, sería una clase de calificación y de ahí se pueden tener miles de calificaciones de los estudiantes. Y aparte, la libreta de calificaciones invoca a la clase de calificaciones. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, necesitamos, lo vamos a ver la teoría, lo vamos a analizar y luego hay que pasarlo a código. Todos los ejercicios tienen que pasarse a código. Entonces, yo necesito saber, el caso de Ramón ya está, el caso de José Reyes, Omar todavía no lo tiene, no sé, Juan Radamés, José Vega, Osvaldo Aguilar, ¿presentan algún problema con la instalación de Java y NetBeans? Porque sí se presentan diferentes situaciones, ¿no? Depende de sistemas operativos, de la arquitectura de la máquina, también pues, a veces es problema de software que no se puede instalar. Díganme, a ver, Juan Radamés, que estuvo primero con nosotros, ahorita yo sé que estás en un celular, pero no sé si es porque tienes problemas para conectarte o no te puedes conectar alguna vez con computadora, o si no te puedes conectar con computadora, me gustaría saber si ya lo tienes instalado o tienes problemas para instalar el NetBeans. Aún no lo he instalado, pero voy a hacerlo ya en ese tiempo. Pero sí tengo computadora, entonces me he conectado en el teléfono porque usualmente ando afuera. Andas fuera, ok. ¿Y siempre va a ser así? ¿O ahorita porque andan afuera? Pues no siempre, pero ahorita sí ando afuera. Ok. ¿Tú crees que sea que valga la pena ahorita ver un video de 15 minutos para ver cómo se hace la instalación? ¿O eso ya lo dejamos por un lado? Pues pienso que sería buena idea para darnos una idea de cómo está. Ok, ya lo vimos en la primera clase, pero se toma en cuenta, ¿no? Vamos a ver ahorita. Osvaldo Aguilera, ¿cómo anda? No sé si ha instalado usted NetBeans, Java primero y luego NetBeans. ¿O qué problemas ha tenido? ¿Cómo lo entendí? No. Aló. ¿Escucho? Ya te escucho, Osvaldo, nada más que no entendí. ¿Lo puedes repetir otra vez? Es que no entendí lo que me apuntó. Si ya tienes instalado Java y el editor de desarrollo integrado, el IDE, Ya lo instalé. y ya corre, ya ejecuta, o sea, al menos hace el primer. Sí, ya todo bien. Ya lo calé con el Hola Mundo. Perfecto, muy bien. José Vega, ¿cómo anda? Bueno, no creo que no nos escucha. Omar Aguilar, no sé si usted ya instaló el Java y el NetBeans o qué problema. Omar, buenas tardes. Ya le dije ahorita. No sé si usted ya instaló. Ya, entonces ¿qué me falta? Ya no me falta nadie. Todos están bien. Nada más el que. Ramón, ¿qué pasó, Ramón? No, que falta Miguel. Ya los tengo los dos programas. Miguel. Sí. Perfecto, bueno. Entonces, la mayoría lo tiene. Aquí hay una persona que lo necesita. Voy a subir este video que tengo aquí de cómo instalarlo, por si tiene problemas. Vamos a avanzar ahorita con la antología para poder ver un ejemplo de lo que es. Y si le manda el video, mejor, profe, y que él lo vea por ahí de otro tiempo y seguimos avanzando nosotros. Sí, no, de hecho ya se tomó la decisión. Vamos a avanzar porque nada más es él. De todos los que están aquí, nada más él dice que no lo ha podido instalar. Pues no es la mayoría, ¿no? Entonces vamos a avanzar y después que él va a estar disponible. No me acuerdo quién me dijo que no lo había instalado. Y si alguien más falta, pues que vean los videos las veces que sea necesario y ahí se pueda hacer la instalación. Nosotros vamos a avanzar. Vamos a ver la lectura de lo que es Déjeme localizo la antología nada más.
Ok, tiene mal internet, bueno, ok. Vamos a iniciar con la segunda unidad, ¿no? Fíjense cómo está aquí una clase caballo, ¿no? Puede ser así como dijimos el molde, cualquier cosa de la vida real se puede instanciar. Y aquí como tenemos que un molde o una clase caballo, pues de ahí los objetos serían los diferentes caballos, ¿no? Que todos van a tener las mismas características que la clase caballo. Es un ejemplo nada más. Los temas de esta segunda unidad son clases y objetos. Es la definición de una clase, la declaración de clases, miembros de una clase, ámbito referente a una clase, especificadores de acceso, creación de objetos, constructores y destructores, clases predefinidas, definición, creación y reutilización de paquetes y librerías. Ok. Vamos a ver el libro. Viene un ejemplo. Aquí vamos a necesitar leer y vamos a ir desarrollando este ejercicio, pero lo vamos a hacer dinámico. Me gustaría que alguien de aquí me ayude a leer esta parte del libro. En 3.1. Voy a hacerlo más grande para que me puedan leer. Ahí está. Adelante. ¿Quién dijo yo? Yo lo leo. Dice, en la sección 1.6 le presentamos la terminología básica y los conceptos acerca de la programación orientada a objetos. En este capítulo le presentaremos un marco de trabajo simple para organizar aplicaciones orientadas a objetos en Java. Por lo general, las aplicaciones que desarrollará en este libro consistirán de 2 o más clases. Si se vuelve parte de un equipo de desarrollo en la industria, podría trabajar en aplicaciones que contengan cientos o incluso miles de clases. Primero explicaremos el concepto de las clases con un ejemplo real. Después presentaremos 5 aplicaciones para demostrarle cómo crear y utilizar sus propias clases. Los primeros 4 ejemplos empiezan nuestro caso de estudio acerca de cómo desarrollar una clase tipo libro de calificaciones que los instructores pueden utilizar para mantener las calificaciones de las pruebas de sus estudiantes. Ampliaremos este ejemplo practicando en los capítulos 4, 5 y 7. El último ejemplo en este capítulo introduce los números de punto flotante, números que contienen puntos decimales en una clase tipo cuenta bancaria, la cual mantiene el saldo de un cliente. Muchas gracias, Juan Ademés, por la lectura. Prácticamente es a partir de 5 ejercicios. Primero se explica uno, el concepto, con un ejemplo real, y después 4 ejercicios más, ¿no? ¿Alguien más que quiera leer esta parte? Yo la leo, profe. Sí, adelante, José. Declaración de una clase con método e instanciamiento de un objeto de una clase. En las secciones 2.5 y 2.8 creo un objeto de la clase existente, Scanner, y después lo utilizo para leer datos mediante el teclado. En esta sección creará una nueva clase y después la utilizará. Un minuto, José Reyes. Vamos a ir, José Reyes, un minuto. Cada párrafo, o sea, todo esto es un párrafo, ¿no? Pero cuando encontremos un punto, vamos a ir analizando, yo te voy retroalimentando, ¿no? Para que las demás también escuchen. Aquí habla de una clase existente, ¿no? Que se llama Scanner. O sea, ahí esa parte quiero aclararles yo que las clases ustedes las van a crear y a partir con atributos y con métodos que son los comportamientos, y los atributos pues van a tener valores, como ya habíamos dicho, y a partir de esa clase se van a crear objetos. Pero no todo lo tiene que hacer el programador. Ya existen cientos y miles de clases. Esas clases están contenidas en paquetes. Los paquetes no es otra cosa más que un agrupamiento de clases y esas clases están agrupadas en paquetes que hacen algo en especial. Entonces, los paquetes se van separando por puntos, ¿no? Entonces, cuando ustedes crearon su primer ejercicio del Hola Mundo en el NetBeans, si se fijan, venía un paquete con punto, algún nombre, punto, algún otro nombre, ¿no? Entonces, quiere decir que
ese es el paquete donde va a estar la clase que ustedes están creando. Y no es otra cosa más que los directorios. Cada punto es un subdirectorio en el sistema operativo. Por ejemplo, com es una carpeta, folder o directorio. Más bien es directorio, el concepto de directorio. Y el punto significa que vas avanzando en una subcarpeta, en un subdirectorio, perdón. Y así te vas. Es una estructura de carpetas que aquí en el ámbito de los lenguajes se le llaman paquetes. Y están organizados los paquetes de tal manera que ese paquete contenga clases que hacen cosas parecidas, ¿no? De acuerdo a su funcionalidad, se van agrupando en estos subdirectorios que en realidad se le llaman carpetas, se llaman paquetes. Y un paquete puede tener muchas clases, ¿no? Entonces, resulta que ya hay clases que ya tiene Java listos nomás para usarlos nosotros. Una de esas clases es esta, por eso dice clase existente. Entonces, este tipo de clase, Scanner, nos sirve para leer, ya está hecho por los programadores de Java, para que nosotros nomás lo usemos, y entonces a partir de ella, nosotros podemos introducir datos desde el teclado, ¿no? Entonces, dicen que esto ya se vio en el libro, ¿no? Anteriormente, pero bueno, aquí se va a retomar y ahí lo vamos a ir explicando. Entonces, adelante, compañero, que estaba leyendo ahorita, adelante. Ok. En esta sección creará una nueva clase y después la utilizará para crear un objeto. Comenzaremos por declarar las clases libro calificaciones, figura 3.1. Y prueba libro calificaciones, Sí, ahorita lo figura vemos, adelante. 3.2. La clase libro calificaciones declarada en el archivo libro calificaciones.java se utilizará para demostrar un mensaje en la pantalla. Figura 3.2. Para dar la bienvenida al instructor a la aplicación del libro de calificaciones. La clase prueba libro calificaciones declarada en el libro archivo prueba libro. Hasta ahí nada más. Hasta ahí, José, fíjate. Esta parte, aquí, hasta aquí, bueno, no se marca muy bien, pero te dice que hay una clase que se llama libro calificaciones, pero en realidad en el sistema operativo se va a nombrar libro calificaciones.java, ¿no? Todos los programas en Java tienen que terminar con .java, así como los de Excel, en el Excel terminan en XLS, pues en Word terminan en doc, pues aquí son Java, ¿no? Entonces, esta clase, libro calificaciones, se encuentra en un archivo que tiene el mismo nombre. Eso es bien importante, ¿no? Fíjense cómo la L, la C, es lo mismo aquí en el nombre del archivo en el sistema operativo. Si este nombre de la clase en la clase es diferente a como llaman el archivo, va a haber problemas, ¿eh? O sea, si la clase se llama libro calificaciones con L y C mayúscula, el nombre del archivo .java también tiene que tener la L y la C mayúsculas. Ojo con eso. Adelante. Ok. Para dar la bienvenida al instructor a la aplicación del libro calificaciones. La clase prueba libro calificaciones declarada en el archivo prueba libro calificaciones.java. Es una clase de aplicación en la que el método main creará y utilizará un objeto de clase libro calificaciones. Cada declaración de la clase. Ahí está. Un minuto. Vamos a razonar eso. Es decir, tenemos una primera clase que se llama libro calificaciones, que está contenido en un archivo libro calificaciones.java. Y hay una segunda clase que se llama prueba libro calificaciones. Obviamente tiene que llamarse igual el archivo, prueba libro calificaciones.java, conservando la P, la L y la C mayúscula, porque aquí dice P, L y C mayúscula. Entonces, esta clase prueba libro calificaciones es una clase de aplicación en que el método main creará, o sea, ahí les quiero explicar algo. Todas las clases van a... No todas las clases. Cuando en un paquete tenemos muchas clases, solamente una clase va a tener un método main. ¿Se acuerdan que les comentaba yo que las clases tenían atributos y métodos? Pues bien, todas las clases, es decir, en un programa en Java va a estar hecho por un paquete que contenga muchas clases. Pues todas las clases, es decir, una sola clase, dentro de todas esas clases que están en el paquete, nada más una va a tener el main. ¿Y para qué es este main? Ahí es donde va a iniciar el correo del programa. Es decir, cuando el compilador o se ejecuta el programa, va a buscar a la única clase que tiene el método main para de ahí iniciar el programa, ¿no? Y de ahí puede enlazarse con otros programas o con otras clases. O sea, los programas son clases, o a lo mejor clases que están en otros paquetes,
pero siempre va a buscar nada más un solo main. Y main es un método. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las clases tenían atributos y métodos? Entonces los métodos son los comportamientos. Pues este es un tipo de comportamiento que nada más una clase la va a tener, que es el main. Y así se escribe en minúsculas. No puede escribirse con M mayúscula, etcétera, sino marca error. Entonces la clase prueba libros, como tiene el método main, desde ahí va a invocar a la otra clase que se llama libro calificaciones. O sea, prueba libros, dentro del método main, va a invocar a la clase libro. Ok, adelante, compañero. Ok, cada declaración de la clase que comienza con la palabra clave public debe almacenarse en un archivo que tenga el mismo nombre que la clase y que termine con la extensión de archivo.java. Por tanto, las Es lo mismo clases que ya libro, dijimos, ¿no? sí, Es lo mismo que dijimos, que los archivos deben tener el mismo nombre de la clase adelante. por lo tanto, las clases libro calificaciones y prueba libro calificaciones deben declararse en archivos separados, ya que cada clase se declarará como público. Sí, es correcto. Como las clases van a tener una palabra que se llama public, entonces se van a almacenar en archivos separados. Tanto libro calificaciones como prueba libro calificaciones van a tener esta clave public, entonces se deben guardar separadamente. Ok. Adelante. ¿Alguien más que quiera participar en este pequeño párrafo para ya ver el código? Yo, profe. La clase libro calificaciones. Perdón. ¿Sí? La declaración de la clase calificaciones, figura 3.1, contiene un método llamado mostrar mensajes, línea 7 a la 10, el cual muestra un mensaje en la pantalla. Necesitamos crear un objeto de esta clase. Ahorita lo vamos a ver, adelante. Necesitamos crear un objeto de esta clase y llamar a su método para hacer que se ejecute la línea 9 y que muestre su mensaje. La declaración de la clase empieza en la línea 4. Ok. Sí. ¿Sí? Dice la palabra clave public. Sí, adelante. Es un modificador de acceso. Por ahora, simplemente declararemos cada clase como public. Toda declaración de clase contiene la palabra clave. La palabra class seguida de inmediato por el nombre de la clase. El cuerpo de toda clase se encierra entre un par de llaves izquierda y una derecha, como las líneas 5 y 11 de la clase libro calificaciones. En el capítulo 2... Ok, basta, ya con esto es suficiente. Sí. Oh, hasta ahí. Vamos a analizar el código, ¿no? Un minuto. Fíjense bien. Entonces, estamos hablando de una clase que se llama libro calificaciones.java. O sea, todo este texto de aquí a acá, cuando se graba, se tiene que llamar con el nombre libro calificaciones.java. ¿Por qué se llama así, libro calificaciones? Porque el nombre de la clase es muy distinto. Aquí es el nombre de la clase y aquí es el nombre del archivo que contiene la clase libro calificaciones. No sé si se entiende esa parte. O sea, es como cuando tú tienes un Word. Tú tienes un contenido en Word que va a ser todo esto. O sea, desde acá va a ser un contenido en Word y todo tu archivo lo guardas en un archivo .doc. O si fuera en Excel, pues todo tu contenido lo guardas en Excel. Entonces, todo este texto que tú editas, lo tienes que llamar con una extensión que diga .java, pero además el nombre del archivo, ¿sí?, tiene que ser igual a lo que venga aquí. Si esto no se hace así, marca error. Ajá. Otra cosa, siempre que tengamos estas dos diagonales, significa que el compilador lo va a ignorar. O sea, este es un comentario en una sola línea, este es un comentario en una sola línea, aquí está un comentario de sola línea, este es un comentario de sola línea, a pesar de que aquí está la llave, que esta sí la va a tomar en cuenta. Después vienen dos diagonales, que son comentarios, y aquí un comentario final. Los comentarios es algo que ayuda al programador para que documente lo que hizo, ¿no? Porque tú puedes hacer un programa y con el paso del tiempo ya no sabes qué fue lo que hiciste, pues entonces aquí vas a ir poniendo este tipo de comentarios para que tú sepas qué fue lo que se hizo. En este caso,
pues está como comentario esto, que es de la figura TES1, pero eso nada más es porque el libro le dice que es la figura TES1. En realidad es el nombre de la, aquí está poniendo un comentario de cómo se llama el archivo, y dice que el ejemplo es declaración de una clase con un método. Entonces, vamos a declarar una clase con un método, y es un comentario. En realidad el compilador empieza aquí en la línea 4, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí dice public. Con ese simple hecho, pues ya se tiene que grabar esta clase que se llama libro calificaciones en un archivo solo que diga libro calificaciones.java, ¿sí? Entonces, la llave, aquí hay tres cosas. Sí, todas las clases van a tener, pues, cuando son públicas, quiere decir que otra clase desde fuera puede invocar a esta. O sea, las clases se llaman unas con otras. Pero, por ejemplo, si aquí dijera private, pues, o sea, privado, o sea, pueden ser públicas y privadas. Si fuera private, pues nadie puede comunicarse con esta clase, ¿sí? Pero como dice pública, cualquier otra clase que está en otro archivo.java va a poder llamar a sus atributos y a sus métodos. Por eso se hace pública, ¿no? Entonces, public class, por lo general todas son public class. Fíjense cómo dice P en minúscula y clase en minúscula, doble S. Si ustedes ponen esta P en mayúscula, la C en mayúscula, pues va a marcar errores, ¿no? El mismo compilador le va a marcar. Aquí no importa el nombre. O sea, siempre después de la clase va el nombre de la clase. O sea, que aquí hay una clase pública que se llama libro calificaciones. Y entonces, esa clase, aquí viene un mensaje, dice, la idea es que muestre un mensaje de bienvenida al usuario del libro calificaciones. O sea, cuando se ejecute esta clase, que muestre el mensaje bienvenido al usuario del libro calificaciones. Entonces, esta clase no tiene atributos. No tiene atributos. Fíjense que no dice aquí, aquí no tiene nada, no dice, viene un mensaje de texto, pero es un comentario que no va a tomar en cuenta el compilador, y no está declarada ninguna variable aquí, como por ejemplo, int x igual a tanto, no dice nada de eso, punto y coma. Simple y sencillamente viene un método, ¿sí? Y entonces el método se llama mostrar mensaje. Nada más quiero decirles algo también. Fíjense cómo es public class, libro de calificaciones, inmediatamente viene una llave que inicia, aquí arriba, y una llave que cierra acá abajo. No sé si lo ven, si lo notan. Siempre que pones una llavecita que abre, todas las clases deben empezar con una llave que abre y una llave que cierra. Por eso dice fin de la clase. Y también los métodos, los atributos no se cierran las llaves, pero los métodos sí. Por ejemplo, de aquí a aquí es un método. Hasta aquí nada más. No sé si lo ven. Entonces, aquí tiene una llave que abre y una llave que cierra. Y entonces el método también es público. Así como las clases son públicas, los métodos pueden ser públicos. Entonces, si es público la clase y su método es público, quiere decir que otras clases pueden entrar a esta clase, y como este método es público, pues no solamente van a llamar a la clase, también pueden llamar al método. Entonces, aquí hay un método que se llama mostrar mensaje. Este es el nombre del método. Fíjense cómo sé que es un método, porque aquí tiene estos paréntesis. O sea, siempre va a haber el nombre de algo, el nombre, y si después de eso va unos paréntesis, sí o sí es método. ¿Se acuerdan que yo les decía que la clase molde tenía atributos y métodos? Y entonces yo decía que forma, color, eran los atributos de un molde, y decíamos que un método podría ser hornear, podría ser, no sé qué puede ser un molde, pero al menos aquí puede ser hornear, y luego entre llaves, y hacer el método de la clase molde. Entonces, los métodos igual son públicos y tienen un nombre y van entre paréntesis. Y entonces tiene una llave que abre y una llave que cierra. Por eso aquí dice fin del método. Es diferente al fin de la clase, ¿no? La clase abarca desde aquí hasta acá. Y el método es de aquí hasta acá nada más. Ok, entonces, ¿qué significa esta palabra void? ¿Alguien sabe qué significa void? Adelante, adelante, jóvenes. Díganme, ¿qué significa void? No sé si lo sepan. Si no lo saben, pues continuamos, ¿no? Adelante, no continúan. ¿Sí lo saben o no? Pues sirve para declarar algo
Ok. Pero no es como el int y el string. Está vacío eso. Es vacío. Ok. Exacto. Este void significa que no regresa ningún valor. Es decir, fíjense, les decía yo que las clases tienen atributos. Aquí no hay ningún atributo, pero sí tenemos un método que se llama mostrar mensaje. ¿Cómo sé que es método? Porque tiene paréntesis. Y luego el método es público, ¿no? Entonces quiere decir que cualquier clase, otras clases, otros archivos van a poder entrar a la clase porque es pública, pero además van a poder entrar al método, mostrar mensaje porque es pública. Pero si aquí tenemos un void antes del nombre del método, quiere decir que este método va a hacer algo aquí adentro y no me va a regresar nada. O sea, no, nomás va a hacer esta instrucción y no va a hacer, no, o sea, va a hacer esta instrucción, pero no te va a regresar un valor. Vamos a suponer que tuviéramos una clase sumar. Entonces que aquí tuviéramos un parámetro sumar 1 más 2. Y entonces aquí, o sea, sumar, aquí tuvieras un in A, in B. Entonces aquí sumes en C es igual a A más B. Y entonces aquí tendrías que regresar un entero, ¿no? Si aquí abajo dijera return el resultado de A más B, pues que te lo pusiera en C. Entonces, como es entero, pues aquí tendrías que tener un integer. Es decir, aquí va a ir integer, puede ir float, puede ir doble, puede ir char, puede ser string. Es decir, o tiene void. Si tiene void, es que este método va a hacer algo aquí, pero no nos va a regresar ningún resultado, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una multiplicación, si esto se trata de una multiplicación, pues se tendría que arrojar el resultado de la multiplicación y aquí no tendría que ser void. Espero que se entienda esa parte, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y, por ejemplo, lo claro aquí es que es un método público que se llama mostrar mensaje, que no nos va a regresar ningún valor, entonces, por lo tanto, lo que esté en esta. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues es una impresión. Este system print line es prima este mensaje nada más. Y fíjense bien, este mensaje se ha impreso porque tenemos un paquete, o sea, hay un paquete que se llama system, y dentro de este paquete system hay una clase que se llama out, que tiene un método. ¿Por qué sé que es un método? ¿Recuerdan que le dije que todo lo que tiene paréntesis son métodos? Pues aquí la clase out tiene un método print, y ese print está entre comillas, entonces lo único que va a hacer es imprimir. Entonces, la clase, este es el paquete, la clase y el método, y ya lo ejecuta, ¿sí? Entonces, aquí en esta clase, si se ejecutara y se instanciara y se crea el objeto, pues, y se invoca el método mostrar mensaje, lo único que va a hacer es imprimir este mensaje: bienvenidos al libro de calificaciones. No sé si es mucho texto o mucho lo que les estoy diciendo, y espero que se comprenda porque ahorita lo vamos a ver si ojalá nos alcance el tiempo para hacerlo. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Sí se entiende, ok. Vamos a continuar con esta parte, el segundo párrafo. ¿Alguien que me ayude? ¿No? ¿Cómo dijo, profe? No entendí. Que si alguien me puede ayudar a leer este segundo párrafo. Ok, Elba. En el capítulo 2, cada clase que declaremos tenía un método llamado main. La clase libro calificaciones también tiene un método mostrar mensajes, línea 710. Recuerde que main es un método especial que siempre es llamado automáticamente por la máquina virtual de Java a la hora de ejecutar una aplicación. La mayoría de los métodos no se llaman en forma automática, como veremos en breve. Es necesario llamar al método mostrar mensaje de manera explícita para indicarle que haga su trabajo. La declaración del método comienza con la palabra clave pública. Sí. Un minuto. Entonces, aquí este es un método y para poder ejecutarlo vamos a llamarlo. Pero el main no. ¿Se acuerdan que hicieron un static void, public void, main string args? Y aquí pusieron hola mundo. Pues ese tenía un main, y el main, pues nomás ejecuta, no es necesario llamarlo. Todos los demás como este,
pues hay que invocarlos. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Adelante. Si quiere continuar leyendo la declaración del método. La declaración del método comienza con la palabra clave public para indicar que el método está disponible al público. Los métodos de otras clases pueden llamarlo. A continuación está el tipo de valor de retorno del método, el cual especifica el tipo de datos que devuelve el método a quien lo llamó después de realizar su tarea. El tipo de valor de retorno bound indica que este método realizará una tarea, pero no devolverá, es decir, regresará información al método que lo llamó. Ya hemos utilizado métodos que devuelven la información. Por ejemplo, en el capítulo 2 utilizó el método nextInt de scanner para recibir un entero escrito por el usuario desde el teclado. Cuando nextInt recibe un valor de entrada, devuelve ese valor para utilizarlo en el programa. El nombre del método, Esto básicamente ya lo explicamos cuando decíamos que el void no regresa nada, pero si regresara algo, aquí tendría que el tipo de valor, si es entero, string o art, aquí se tendría que poner. Ok, adelante. ¿Dónde nos quedamos? ¿Alguien más? ¿O no se quiere seguir leyendo este párrafo? Aquí donde dice el nombre del método, mostrar mensaje. El nombre del método mostrar mensaje va después del tipo de valor de retorno. Por convención, los nombres de los métodos comienzan con una letra minúscula y el resto de las palabras en el nombre con mayúsculas. Los paréntesis después del nombre del método indica que... Ver, hasta ahí. Fíjense cómo aquí el método empezó con la M minúscula. Y cómo es mostrar mensaje, los métodos son acciones. Es el verbo mostrar. ¿Qué vas a mostrar? Un mensaje. Entonces se pega la palabra mostrar mensaje y la M es mayúscula y la primera es minúscula. ¿Qué diferente en el nombre de la clase, no? No es libro, pero ¿libro de qué? Pues de calificaciones. Entonces la primera la pones con mayúscula y luego donde empieza otra palabra le pones todo junto, pero con la primera inicial en mayúscula. En el caso de los métodos no, se pone la primera en minúscula y los demás, después del verbo, va a ir en mayúscula. Y eso es una convención, ¿no? Eso, así es. Entonces, adelante. Vamos ahorita aquí. Los paréntesis. Los paréntesis después del nombre del método indican que este es un método. Un conjunto vacío de paréntesis, como se muestra en la línea 7, indica que este método no requiere información adicional para realizar su tarea. La línea 7 se conoce comúnmente como el encabezado del método. El cuerpo de cada método se delimita mediante las llaves izquierda y derecha, como en las líneas 8 y 10. Hasta ahí. Es lo que explicáramos, ¿no? Explicáramos ahorita. Aquí inicia y aquí cierra el método. Y pues no se ocupan parámetros, no tiene nada dentro del paréntesis. Si ocupara algo, algún valor para hacerlo aquí adentro, pues aquí es donde se introducen. Hay cuenta que los métodos, fíjense cómo están las cosas. Un método para recibir valores lo va a hacer aquí, dentro del paréntesis. Y esos valores los va a usar aquí adentro. Y va a obtener un resultado. Y ese resultado lo va a meter aquí, donde está el void. Si es que regresará algo. Quiere decir que los métodos van a recibir valores en los paréntesis y van a retornar esos valores después de que hagan algo adentro y lo van a regresar a través de aquí tiene que decir el tipo de valor que va a regresar este método si es que regresa algo. En este caso, hace algo pero no regresa ningún valor, nada más imprime este mensaje pero no regresa nada, por eso está el void. Tampoco tenemos valores de entrada aquí entre los paréntesis. Ok, vamos a seguir. Creo que vamos, eso de los paréntesis, ¿no? Ahora sí sigue este pedacito nada más, esto aquí. La línea... No, esa parte ya está. Vamos aquí abajo. Vamos abajo en el cuerpo. No, vamos aquí abajo. El cuerpo, sí, así es. Vamos en donde está el cuerpo de cada método. El cuerpo de cada método se delimita mediante las llaves izquierda y derecha como en la línea 8 y 10. El cuerpo de un método contiene una o varias instrucciones que realizan su trabajo. En este caso, el método contiene una instrucción, línea 9, que muestra el mensaje bienvenido al libro de calificaciones, seguido de una nueva línea, debido a println.
en la ventana de comandos. Una vez que se ejecuta esta instrucción, el método ha completado su trabajo. Es decir, aquí, si te fijan, aquí print imprime el mensaje, pero como dice print, LN significa línea nueva. Entonces, imprímeme esto, y luego el cursor no se va a quedar al final de calificaciones, sino que se va a ir avanzando una línea y se va a ir al principio. Sí, ya cuando lo ejecute. Si no tuviera el cursor se va al final de calificaciones. Ok. ¿Alguien más que? Ahora vamos a ver la prueba y localización. Adelante. Okay. No sé quién quiera participar, adelante. ¿Alguien? ¿Quién nos puede dar? Ander, apóyanos con la lectura. Ahí está. Adelante, adelante, Ander, adelante. Bueno, la prueba del libro calificaciones. A continuación, me gustaría utilizar la clase libro de calificaciones en una aplicación como aprendido en el capítulo 2. Método main empieza la ejecución de todas las aplicaciones. Una clase que contiene el método main empieza la ejecución de una aplicación de Java. La clase libro calificaciones no es una aplicación, ya que no contiene main. Por lo tanto, si trata de ejecutar libro calificaciones escribiendo Java, libro calificaciones en la ventana de comandos, se producirá un mensaje de error. Eso no fue un problema en el capítulo 2, ya que cada clase declaramos tenía un método main. Para corregir ese problema debemos declarar una clase separada que contenga un método main o colocar un método main en clase libro calificaciones. Ok. Ok, adelante. Ok. Para ayudarlos a... ¿Quieren que expliquemos eso? Permítame. Ok. Bueno, termine y después lo explicamos. Adelante. Adelante. Adelante, adelante, compañero. ¿Le sigo? Sí, sí, ahorita lo Para explicamos, ayudarlos ¿no? a preparar para los programas más extensos que encontrarás más adelante en el libro y en la industria, utilizamos una clase separada, prueba de calificaciones, en este ejemplo que contiene el método main para probarla a cada nueva clase que vayamos a crear. En este capítulo, algunos programadores se refieren a este tipo de clase como una clase controladora. A ver, hasta ahí nada más. Se refiere a esto. Fíjense cómo aquí tenemos una nueva clase que se llama prueba libro de calificaciones, ¿sí? Con la P mayúscula, la L mayúscula, la C mayúscula. El otro era libro de calificaciones. Este se llama prueba libro de calificaciones. Y también es una clase pública, ¿no? Y fíjense cómo aquí inicia y aquí termina. Esta no tiene atributos, pero tiene un método y que inicia aquí, en este paréntesis, esta llave y esta llave. Entonces, como este método tiene el método main, perdón, esta clase prueba libro de calificaciones tiene el método mains, a esto es a lo que se le llama aplicación o clase controladora, porque es la que tiene el main. Para que sea aplicación, tiene que tener main. Si no tiene main, no es un método. Recuerden que los métodos viene el paréntesis que abre, el paréntesis que cierra, y se le antepone al paréntesis que abre el nombre del método. Entonces quiere decir que la clase pública prueba libro calificaciones tiene el método main. Y como es el método main, entonces prueba libro calificaciones es una aplicación. Entonces el main pues tiene una llavecita que abre, una llavecita que cierra. Y entonces el programa inicia aquí, desde aquí, que está Arts, que es el que ustedes, el estilo Hola Mundo, y se hicieron, ¿no? Entonces, hasta ahí es lo que está explicando, hasta ahorita, no el texto. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Este texto lo podemos teclear y va a funcionar, ¿no? Pero se necesita ir comprendiendo qué estamos haciendo. Por eso les pregunto.
Entonces, tenemos dos clases. Una primera clase que se llama libro de calificaciones, que nada más tiene un método que es mostrar mensajes. Y tenemos una nueva clase que se llama prueba libre de calificaciones. Ok. No sé si tengan hasta ahí alguna duda y si no, avanzamos. Ok, vamos a terminar con esto. ¿Alguien que quiera seguir leyendo? No sé, quiere seguir leyendo, André, para terminar este último párrafo aquí. Ok. Sí. La declaración de la clase. La declaración de clase de prueba libro calificaciones contiene el método main que controlará la ejecución de nuestra aplicación. La declaración de la clase de prueba libro calificaciones empieza en la línea 4 y termina en la línea 15. La clase solo contiene un método main, algo común en muchas clases que empiezan la ejecución de una aplicación. Ok, ya está. Entonces, fíjense cómo tenemos la clase que se llama prueba de calificaciones. No tiene métodos, pero sí tiene un método. Y ese método main significa principal. Y entonces también es público. Tiene que no regresa nada. Ahorita dijimos que public y luego el void. O sea, es public y luego el void quiere decir que aquí va a hacer algo, pero no nos va a regresar un valor. Está el main y luego viene el paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y aquí tiene un argumento, ¿no? Es decir, un parámetro de entrada y con eso hace algo aquí, ¿no? Entonces, el parámetro es una variable de tipo string. Aquí vamos a ver más adelante lo que son en este caso sería un array o una matriz de una sola dimensión, pero esa matriz o array es de tipo string. Después vamos a ver lo que es eso. Y entonces, quiere decir que es un método, y aquí tiene la particularidad de que es estático, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver qué son los métodos estáticos más adelante, pero aquí lo importante es saber que la clase se llama prueba libre de calificaciones, que tiene un método principal. Entonces, prueba de calificaciones es un y entonces aquí pasa adentro, que es hasta aquí, y no nos va a regresar ningún valor en void. ¿Qué es lo que hace prueba libre de calificaciones? Entonces se va a ir inmediatamente a main y aquí va a crear un objeto de libro de calificaciones y lo asigna a mi libro de calificaciones. Aquí era lo que yo le decía, que una clase molde crea objetos, ¿sí? Entonces, de la clase de prueba de calificaciones, vamos a crear libro calificaciones. O sea, prueba libro calificaciones va a utilizar esta clase de aquí arriba, ¿sí? O sea, prueba libro de calificaciones va a usar esta clase para crear un objeto de esta clase. Prueba libro calificaciones va a usar la clase libro calificaciones y la va a instanciar y va a crear un objeto libro calificaciones. Y eso lo hace aquí en esta línea. Crea un objeto libro calificaciones y lo asigna a mi libro de calificaciones. Es decir, ¿cómo se hace para hacer eso? Bueno, entonces, dentro de prueba libro calificaciones, tenemos aquí invocamos, aquí se llama la clase libro calificaciones. Libro calificaciones no es prueba libro calificaciones. Libro calificaciones es la clase que está en otro archivo. Es esta de acá arriba. ¿Sí? O sea, prueba libro calificaciones crea una clase libro calificaciones. ¿Cómo lo hace? Pues llama al libro calificaciones y luego le asigna una variable. Aquí le puse un nombre muy largo, ¿no? Pero también puede haber sido cualquier otra variable. Esta es una sola variable y esa variable es del tipo libro calificaciones. ¿Sí? Es como cuando ustedes declaran un string A, entonces libro calificaciones es el string y la A es a mi libro calificaciones. O bien, un integer, que es el equivalente al libro calificaciones, y mi libro calificaciones es a X. Ok, esto no es más que una variable de tipo libro calificaciones. ¿Y qué libro calificaciones? Pues es esta clase que creamos acá arriba. Quiere decir que esta variable trae implícito el método mostrar mensajes, porque el libro de calificaciones tiene un método. Entonces, al decir que el libro de calificaciones, si dentro de prueba de libro de calificaciones tú declaras libro de calificaciones, entonces mi libro de calificaciones tiene un método. ¿Qué método es? El método que viene acá, mostrar mensaje. Ok. ¿Y cómo se instancia? Bueno, se le pone el operador igual a new y se invoca, tiene que ser igual que la clase
pero entre paréntesis, libro de calificaciones. ¿Y qué es esto? ¿Qué son los paréntesis? Son métodos. Entonces, esa es la forma de crear objetos con el operador new y el nombre de la clase entre paréntesis, que en realidad es el método constructor. Ahorita vamos a ver qué es eso. Vamos por partes. Aquí lo importante que sepan es que la clase prueba libro de calificaciones está creando un objeto, mi libro de calificaciones, del tipo libro de calificaciones, cuando hace este operador new, libro de calificaciones. Y aquí se llama al método, es decir, mi libro de calificaciones, como es del tipo libro de calificaciones, pues puede poner mi libro de calificaciones punto, mostrar mensaje, porque esta variable ya tiene implícito el método. ¿Sí? Vamos a esta parte, necesito, es bien importante si lo entendieron o no, porque, a ver, no sé si quieran comentar, esta parte de aquí es bien importante. No sé si lo entiendan. Cuando uno corre el programa, en este caso, va a imprimir el mensaje, pero no lo va a imprimir, fíjense cómo el programa no va a iniciar en libro de calificaciones, va a iniciar en prueba libro de calificaciones porque es el que tiene el main. Acá en esta no tiene main, aquí no tiene main. Entonces tiene que empezar aquí sí o sí. Entonces el main lo que hace es, estamos refiriendo dentro de prueba libro de calificaciones, llamamos al libro de calificaciones, que es la clase que estaba acá, que tiene un método, mostrar mensaje. Entonces, si yo invoco a esta clase, dentro de prueba de libro de calificaciones, invoco a otra clase y le asigno una variable que es mi libro de calificaciones. Entonces, cuando dices new libro de calificaciones, entre paréntesis, quiere decir que esta variable ya se creó el objeto, la clase libro de calificaciones. Y entonces se puede invocar con punto, mostrar mensaje que esta variable ya va a tener todos los atributos y métodos de la clase libro de calificaciones. En este caso, mi libro de calificaciones no tiene atributos, solamente tiene un método, porque aquí nada más se ha declarado un método. Pero aquí podemos haber declarado atributos o más métodos. ¿Sí? Aquí nada más hay un solo método. Me gustaría saber si se entiende esa parte porque es la base de todo lo que vamos a seguir viendo. Y si no se entiende, pues lo explicamos, lo podemos explicar. Y se va a quedar la sesión, nos quedan 6 minutos. No sé cómo la ven. Vamos a tomar la lista, quedan 6 minutos nada más. Está José Clemente Reyes Piña. José Clemente Reyes Piña, ¿sí está? Sí está, pero parece que se le fue el internet. Bueno, vamos a ponerle asistencia. Jesús Omar Aguilera Tejeda. ¿No? Ok. Juan Radamés Morales Ponce. Aquí estaba también ahorita, profe. Es que dicen que se cortó, profe. Están diciendo los players por el WhatsApp que se cortó. Bueno. Cortó la transmisión. Porque parece que Juan Radamés estaba. Sí. Sí estaba. Juan Reinaldo. Omar Aguilar también estaba, maestro. Sí, también. Omar Aguilar también. Jesús, perdón, Alejandro Isaí Gómez Ramírez. No. Pedro Ander Peñuelas Ábalos. Presente. Sí. Yanetsi Erisbel Cañas Cruz. No la vi esa. José de Jesús Vega Hernández. Sí estaba. Ok. Irán Eduardo Loreto Solano. No. Edi Alejandro Verdugo Trasviña. Presente. Ahí está. Ok. Luis Fernando Trasviña Muñoz. No lo vi. Ok. Brando Iradiel Ruiz Rosas. No lo vi. Alberto Serrano Gastelum. Tampoco. Miguel Ángel Sánchez Miguel, si está. Ramón Andrés García Castro. Presente. Ok. José Osvaldo Aguilar Romero. José Osvaldo. Sí, sí está. O estaba. ¿Contestó Ramón Andrés o quién contestó? Sí, Ramón Andrés, pero Osvaldo también estaba. Ok. ¿Se le cortó también? Sí. Ok, ya le puse asistencia. José Manuel Fierro Cota, sí está también. Sí, está ahí anda. Sí. Héctor Manuel Lendo Angulo. No. No está, ok. Vamos a grabar esto, vamos a cerrar. Miren, vamos a hacer lo siguiente.
les voy a poner las actividades en la plataforma. Voy a subir este material y voy a, quizás grabe un video de cómo crear una clase y por qué se está creando. Vamos a crear la clase mesa o la clase molde de la que hemos hablado, para que lo vean, para que vean de qué estamos hablando. ¿Está bien? Que pasen buenas tardes. Yo sé que tienen otra clase. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Dale, profe. Gracias. Buenas tardes.